El Chapo acaba de enviar un inquietante mensaje. No se sabe cuáles son sus planes ni cómo piensa cumplir sus amenazas, pero muchos creen que aún dispone de recursos de cuando dirigía el cártel de Sinaloa. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué debemos esperar de Joaquín El Chapo Guzmán? ¿Se trata de una emergencia nacional o de un jefe de cártel acabado que juega una última carta a la desesperada? Un mensaje escalofriante de El Chapo. El Chapo escribe una carta desde la cárcel, molesto por la falta de libertad. Joaquín El Chapo Guzmán fue una vez el jefe de un imperio que se extendía por todos los continentes. Su ascenso desde sus humildes orígenes en las montañas de Sinaloa hasta la cima de la organización de narcotráfico más formidable del mundo fue una historia de crueldad y astucia. El cártel de Sinaloa, bajo el férreo control de El Chapo, canalizó estupefacientes a una escala nunca vista, dejando un rastro de violencia y adicción a su paso. Como resultado de los crímenes atroces de El Chapo, las autoridades estadounidenses y mexicanas lanzaron una persecución y finalmente fue capturado en 2016. Extraditado para enfrentarse a la justicia en suelo estadounidense, el juicio de El Chapo en Brooklyn fue todo un espectáculo y atrajo la atención mundial. En 2019 se dictó sentencia, cadena perpetua más 30 años, sin posibilidad de libertad condicional. El capo fue enviado a la penitenciaría de los Estados Unidos de Florencia, una prisión de máxima seguridad conocida como el Alcatraz de las Rocosas, diseñada para albergar a los criminales más peligrosos y evitar cualquier posibilidad de fuga. En ADX Florence, la nueva vida de El Chapo se aleja radicalmente de su pasado. El hombre que una vez dirigió un imperio está ahora confinado en una celda, sometido a la más estricta de las rutinas y despojado de casi todo contacto humano. Es dentro de estos muros donde El Chapo escribió la carta que ahora ha salido a la luz. A primera vista, la carta habla del Chapo pidiendo un trato digno y el contacto de sus seres queridos. Pero si se mira más de cerca, se revela una amenaza. La carta de El Chapo al juez Brian Cogan, el encargado de determinar su destino, es una prueba del daño y el sufrimiento que ha experimentado mientras ha estado encerrado en ADX Florence. La carta manuscrita es la forma que tiene El Chapo de expresar abiertamente su sufrimiento. Con palabras, describe las condiciones inhumanas a las que se enfrenta. El otrora temido capo de la droga se enfrenta ahora a la realidad de que solo se le permiten 9 llamadas telefónicas a su abogado en un año, una restricción que considera discriminatoria y una violación de sus derechos. La carta va más allá de las meras quejas, ya que El Chapo hizo una sentida petición para contar con la presencia de su familia. En la carta al juez, El Chapo pide que se autorice la visita de su esposa, de 34 años, y que traiga también a las niñas. La esposa del Chapo, Emma Coronel, es conocida por ser su cómplice y por el papel que jugó en la planificación de su fuga de una prisión mexicana. El deseo de El Chapo de reencontrarse con sus seres queridos es evidente, pero conociendo la implicación previa de su mujer en sus crímenes, es imposible no preguntarse qué más hay en juego. En su mensaje, El Chapo se refirió a las afirmaciones de que el hecho de que se permitiera a su esposa visitarle le proporcionaría una vía de comunicación con sus socios criminales. Señalaba que la estricta vigilancia de las visitas en ADX Florencia no lo permitiría. La carta enfatizaba su desesperación, ya que el otrora poderoso capo del crimen señaló que las visitas de su familia se limitarían a periodos vacacionales, apenas 2 o 3 veces al año. El Chapo citó un ejemplo del duro trato que soporta al revelar que había planeado enviar la carta antes, pero no pudo conseguir algo tan simple como un sello. El mensaje de El Chapo al juez es un testimonio de sus circunstancias drásticamente alteradas. A pesar de que la carta del Chapo al juez fue noticia nacional, no es la primera vez que el narcotraficante se toma la molestia de escribir sus pensamientos a alguien con autoridad. De hecho, mientras estaba entre rejas, una vez escribió y dirigió una carta al presidente mexicano. La carta era un SOS desde las profundidades de uno de los entornos más inhóspitos de suelo estadounidense. En la carta, El Chapo hablaba de las penurias a las que se enfrentaba en prisión y de la implacable soledad que atormentaba sus días y sus noches. Describió el tormento psicológico como una forma de tortura que mina su determinación y su autoestima. La carta, al igual que la dirigida al juez, sirvió como ventana al alma de un hombre que ha caído de rodillas, no por el peso de sus crímenes, sino por la aplastante soledad de su castigo. La petición de repatriación de El Chapo por motivos humanitarios no era solo una solicitud de cambio de aires. Era un grito a favor de las dignidades humanas básicas que el Centro de Máxima Seguridad está diseñado para despojar. La redacción de la carta fue un movimiento calculado. Requería los limitados recursos de que disponía El Chapo entre rejas. La comunicación de los reclusos de Supermax está fuertemente vigilada y restringida,
y cada palabra se analiza en busca de significados ocultos o mensajes codificados. A pesar de estas barreras, la carta encontró la forma de salir, a través de los canales legales, que siguen siendo el único vínculo del Chapo con el mundo exterior. La petición de Joaquín "El Chapo" Guzmán de ser devuelto a México desencadenó una compleja red de consideraciones jurídicas y diplomáticas que trascienden al individuo y afectan al núcleo mismo de las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos. Esta petición, enmarcada en el notorio pasado e influencia de El Chapo, acaparó la atención pública. El presidente mexicano se vio en un aprieto. Finalmente, el gobierno mexicano respondió a la carta del Chapo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido por su postura en materia de derechos humanos, acusó recibo de la carta y se mostró dispuesto a revisar la petición. Sin embargo, las comedidas palabras del presidente contradicen la turbulenta historia de los anteriores encarcelamientos de El Chapo en México. Ambos incidentes estuvieron marcados por la corrupción y dos fugas sensacionales que avergonzaron a la nación y pusieron en tela de juicio la integridad de su sistema penal. Por otro lado, la postura del gobierno estadounidense se basa en el principio de justicia cumplida. La extradición de El Chapo a Estados Unidos y su posterior cadena perpetua fueron el resultado de una implacable persecución por parte de las fuerzas del orden estadounidenses. Y el éxito de la persecución simbolizó una victoria significativa en la actual guerra contra las drogas. La idea de trasladar a El Chapo de vuelta a México, donde su cártel sigue siendo una fuerza poderosa y donde se demostró en 2 ocasiones su capacidad para escapar, fue recibida con escepticismo y probablemente con una resistencia frontal. Los obstáculos potenciales a la repatriación del Chapo son numerosos. Legalmente, el proceso de transferencia de un prisionero de Estados Unidos a otro país se rige por complejos tratados y requiere el consentimiento de ambas naciones. El acuerdo de transferencia de prisioneros entre EU y México incluye una multitud de condiciones que deben cumplirse, incluyendo garantías de que el individuo no se enfrentará a la tortura o la ejecución y continuará cumpliendo la sentencia equivalente impuesta por el país de condena. A primera vista, la carta del Chapo al juez no es más que un grito de auxilio y un intento de conseguir mejores condiciones de vida. Pero también es posible que la carta sea el primer paso de un plan de fuga bien urdido. Aunque muchos han discutido las prácticas inhumanas que se encuentran en las prisiones de máxima seguridad, no se puede negar que el Chapo fue enviado a una de ellas debido a su historial de fugas de prisiones durante su estancia en México. Su capacidad para planear fugas con éxito en las narices de las autoridades es en sí misma una amenaza para Estados Unidos y el mundo en general. Los años entre rejas solo han servido para desesperar al narcotraficante más peligroso de México. Sus peticiones al presidente mexicano y ahora al juez estadounidense tienen algo en común. El Chapo ansía volver al cártel de Sinaloa y a su imperio criminal. En sus mejores tiempos, el Chapo cometió crímenes atroces y no se sabe lo que haría si volviera a tener la oportunidad. Crímenes inconfesables. Los orígenes del cártel de Sinaloa se remontan a finales de la década de 1960, con un hombre llamado Pedro Ávila Pérez a la cabeza. Él puso en marcha el tráfico de drogas a gran escala en México. En aquella época, el cártel de Sinaloa se ubicaba en el escarpado terreno de la Sierra Madre Occidental, y rápidamente se convirtieron en maestros del contrabando de marihuana hacia los insaciables mercados de Estados Unidos. Con el paso de las décadas, las ambiciones del cártel crecieron bajo la dirección de un nuevo y despiadado líder, Joaquín "El Chapo" Guzmán. Cuando asumió el liderazgo, el Chapo no estaba contento con el estado de las cosas. Su afán de poder y beneficios hizo que las operaciones del cártel evolucionaran y se diversificaran en una serie de estupefacientes. Su producto preferido incluía cocaína de las selvas de Sudamérica, metanfetamina cocinada en laboratorios clandestinos y heroína tan pura como mortal. Este cambio estratégico en la cartera de drogas hizo algo más que aumentar los ingresos. Lanzó al cártel de Sinaloa a un nuevo nivel de empresa criminal. Forjaron rutas, alianzas y una reputación que dio a conocer su nombre desde las calles de Chicago hasta las costas de Europa. Bajo el liderazgo de El Chapo, el cártel de Sinaloa había pasado de ser una operación local a convertirse en un capo internacional del narcotráfico, preparando el terreno para un reino del terror que desafiaría a las fuerzas del orden y a los gobiernos durante años. A medida que crecía su influencia, el cártel de Sinaloa se enfrentaba inevitablemente a facciones rivales, lo que desembocó en una serie de conflictos que empaparon de sangre las calles de México. El cártel de Tijuana, antaño aliado del creciente imperio del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, se convirtió en feroz rival en una batalla por las rutas de tráfico.
Las consecuencias fueron destructivas, y ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez se convirtieron en campos de batalla donde las balas hablaban más alto que las palabras. A medida que la violencia de los cárteles seguía empeorando, el gobierno mexicano lanzó operaciones militares para desmantelar estas redes criminales. El Chapo, el capo evasivo, se convirtió en un objetivo prioritario. Sin embargo, gracias a una combinación de corrupción, intimidación y habilidad para escurrirse entre los dedos de la justicia, logró eludir su captura. A pesar de la implacable persecución de las fuerzas de seguridad, el cártel de Sinaloa de El Chapo siguió operando y expandiéndose. La resistencia del cártel ante estos conflictos y desafíos puso de manifiesto no solo la profundidad de su influencia, sino también el impacto que tuvo en la estabilidad de la región. Bajo el férreo dominio de El Chapo, el cártel de Sinaloa desarrolló algunos de los métodos más innovadores para introducir narcóticos en Estados Unidos. Sus operaciones eran una mezcla de astucia de la vieja escuela y tecnología punta. El Chapo estaba decidido a dominar el tráfico de drogas. Una de las tácticas más infames empleadas por el cártel era el uso de submarinos especialmente diseñados. Estas embarcaciones se construían a menudo en las densas selvas de Sudamérica. Eran capaces de transportar varias toneladas de cocaína. Deslizándose bajo las olas, eludían la detección por radar y sonar, entregando su carga ilícita con sigilo y eficacia a las costas de Estados Unidos. Pero la innovación no se detuvo en la orilla del mar. El cártel de Sinaloa también utilizaba aeronaves, incluidos aviones de fibra de carbono. Estos aviones no solo eran rápidos, sino también más difíciles de detectar por radar gracias a sus materiales compuestos. Los aviones de fibra de carbono del Chapo podían transportar rápidamente grandes cantidades de droga desde pistas de aterrizaje remotas en Sudamérica directamente a pistas secretas en Estados Unidos o dejar caer su carga en pleno vuelo para que fuera recuperada por el personal de tierra. El dominio del cártel en el contrabando terrestre era igualmente impresionante. Trenes con compartimentos secretos, que no parecían diferentes de los de la carga legítima, cruzaban la frontera transportando drogas. Estos compartimentos estaban tan bien ocultos que a menudo pasaban desapercibidos en las inspecciones fronterizas, lo que permitía al cártel transportar narcóticos con la misma regularidad que mercancías comerciales. Quizá la más infame de las técnicas de contrabando del cártel de Sinaloa eran los túneles subterráneos transnacionales. Estos túneles no eran pasadizos toscos, excavados a toda prisa, sino sofisticadas proezas de la ingeniería, equipados con sistemas de ventilación, iluminación y raíles. Estos túneles se extendían por millas bajo la frontera México-Estados Unidos, emergiendo en almacenes y casas de seguridad estratégicamente situadas para facilitar la rápida distribución de los narcóticos. Los métodos de contrabando del cártel de Sinaloa no solo consistían en mover drogas, sino también poder y control. La capacidad de infiltrarse en Estados Unidos con tanta impunidad era un desafío directo a las autoridades. Era una afirmación de que el Chapo y su cártel podían llegar al corazón de Estados Unidos a voluntad. El volumen de estupefacientes que el cártel traficaba era escandaloso. Las fuerzas del orden a menudo se quedaban atónitas ante la magnitud de las incautaciones, que solo representaban una fracción del total de drogas traficadas. Uno de los descubrimientos más asombrosos fue el de más de 7 toneladas de cocaína ocultas en latas de jalapeños. Este cargamento habría inundado las calles con millones de dosis de la droga. A medida que crecía la influencia del cártel de Sinaloa, también lo hacía la leyenda de El Chapo. Se hizo conocido por sus elaboradas huidas de las fuerzas del orden. Esto consolidó aún más su estatus como el narcotraficante más escurridizo de su tiempo. Sus fugas no eran solo un medio para eludir la captura, sino también un mensaje a amigos y enemigos por igual de que era intocable. La expansión del cártel no se produjo sin resistencia. El gobierno de Estados Unidos reconoció la amenaza que suponían el Chapo y su organización y lanzó una serie de operaciones para detener el flujo de narcóticos. Pero por cada cargamento incautado y por cada túnel descubierto, el cártel de Sinaloa se adaptaba. Rápidamente encontraron nuevas rutas y métodos y continuaron inundando las calles de Estados Unidos con sus productos ilícitos. El ascenso al poder del cártel de Sinaloa no se debió únicamente a su experiencia en el contrabando, sino también a su despiadado uso de la violencia y la corrupción. Bajo el mando del Chapo, el cártel empleaba una legión de sicarios que realizaban su trabajo sucio sin piedad. Estos sicarios no eran meros soldados rasos, sino una fuerza altamente organizada y eficiente que ejecutaba la voluntad del cártel. Los sicarios tenían la misión de imponer el control del cártel de Sinaloa sobre los territorios y eliminar cualquier amenaza a su dominio. Sus objetivos iban desde narcotraficantes rivales hasta funcionarios del gobierno y agentes de la ley que no cooperaban.
El mensaje era claro. Si te cruzabas con el cártel de Sinaloa, sufrirías las consecuencias más graves. La violencia desatada por el cártel fue, como mínimo, brutal. Decapitaciones, torturas y ejecuciones públicas se convirtieron en el símbolo del reino del terror del cártel de Sinaloa. Estos actos no solo pretendían eliminar a la oposición, sino también infundir miedo y demostrar el poder del cártel. Los sicarios operaban sin miedo, a menudo a plena luz del día, dejando tras de sí un reguero de sangre. La corrupción era otra arma del arsenal del Chapo. El cártel se infiltró en todos los niveles del gobierno y de las fuerzas del orden, desde los departamentos de policía locales hasta los altos cargos. Mediante sobornos y amenazas, el Chapo consiguió que las fuerzas del orden y algunas personas con poder le permitieran llevar a cabo sus actividades sin ser molestado. La corrupción estaba tan extendida que hizo que el público perdiera la confianza en las instituciones creadas para proteger. La gente simplemente creía que el Chapo y su cártel estaban por encima de la ley. El impacto de la violencia y la corrupción del cártel de Sinaloa se dejó sentir a ambos lados de la frontera. En México, regiones enteras vivían atemorizadas, ya que la influencia del cártel obstaculizaba el desarrollo económico y social. El Estado de Derecho sufría constantes ataques, y el número de víctimas afectadas por las guerras de los cárteles seguía aumentando. En Estados Unidos, la violencia tenía un rostro diferente, pero no por ello era menos impactante. Las drogas traficadas por el cártel de Sinaloa alimentaron la adicción y la violencia de las bandas en las ciudades estadounidenses. La demanda de narcóticos creó un ciclo de crimen y venganza, cobrándose vidas y desestabilizando comunidades. El alcance del cártel en Estados Unidos supuso un desafío directo a la capacidad del país para proteger a sus ciudadanos del azote de las drogas y de la violencia que traían consigo. Las operaciones del cártel de Sinaloa eran una oscura red de brutalidad y corrupción que se extendía más allá de las fronteras. El Chapo, arquitecto de este imperio, presidía una organización tan eficiente en su violencia como en su contrabando. Las acciones del cártel tuvieron un impacto devastador y duradero en México y Estados Unidos, y el Chapo dejó tras de sí un legado de derramamiento de sangre y corrupción que tardaría décadas en cicatrizar. Infierno en una celda. El Chapo era un hombre muy difícil de atrapar. Siempre iba un paso por delante del gobierno y siempre estaba protegido por miembros leales de su cártel que darían su vida por protegerle. Sin embargo, en 1993 fue capturado en Guatemala y extraditado a México. Fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande. En aquella época, el centro era conocido por albergar a los delincuentes más peligrosos del país. En el momento de su encarcelamiento, Puente Grande era una prisión que prometía una seguridad impenetrable. Los muros de la prisión, los guardias armados y los estrictos protocolos estaban diseñados para albergar a los reclusos más astutos. Sin embargo, bajo la superficie, la corrupción supuraba, y el Chapo sabía cómo explotarla. Con el paso de los años, la influencia del Chapo no se debilitó, sino que creció. Dentro de Puente Grande, vivía menos como un prisionero y más como un rey. Los informes sugieren que tenía acceso a un teléfono móvil, disfrutaba de comidas gourmet e incluso recibía visitas en fiestas extravagantes. Este nivel de confort dentro de los muros de la prisión era una prueba de su poder y de la corrupción del sistema penitenciario mexicano. El 19 de enero de 2001, el Chapo hizo lo imposible. Con la ayuda de los guardias de la prisión, se metió en un carro de lavandería y salió del centro. Los detalles de la fuga fueron tan simples como impactantes. Un hombre que había estado vigilado las 24 horas del día consiguió desaparecer sin dejar rastro. Más tarde se supo que varios guardias habían sido sobornados para facilitar la fuga. Todos los funcionarios de prisiones implicados se enfrentaron posteriormente a cargos por su papel individual en la fuga. El carro de la lavandería, empujado por un trabajador de mantenimiento, recorrió los pasillos de la prisión saltándose los controles de seguridad. A continuación, se cargó en un camión que salió de Puente Grande, llevando a El Chapo a la libertad. La fuga no se descubrió hasta horas más tarde, y para entonces, el Chapo ya hacía tiempo que había desaparecido. Las secuelas de la fuga fueron caóticas. Se inició una persecución, pero el rastro se perdió. El Chapo había desaparecido, y su fuga fue una vergüenza nacional. Fue un claro indicio de que incluso las instalaciones más seguras eran vulnerables. La primera fuga de El Chapo se convirtió en leyenda. Fue una historia que se contaría y se volvería a contar. Fue una maniobra audaz que consolidó la reputación del Chapo como maestro de la evasión y figura que parecía intocable para la ley. Durante 13 años permanecería en libertad, con un poder cada vez mayor a medida que seguía dirigiendo el cartel de Sinaloa y ampliando sus operaciones. El Chapo fue capturado de nuevo en 2014
y encarcelado en el Centro Penitenciario Federal del Altiplano. Esta prisión de alta seguridad, enclavada en la Almoloya de Juárez, fue diseñada para ser inexpugnable. Muchos creían que la prisión era apta para retener al escurridizo capo de la droga, pero el 11 de julio de 2015, el mundo fue testigo de una segunda fuga que desafió toda lógica y medidas de seguridad. La planificación de la fuga de El Chapo del Altiplano fue una proeza de ingeniería y corrupción que rivalizaría con cualquier atraco moderno. La operación requirió precisión, recursos y un grave desprecio por la ley. Fue un plan que se desarrolló durante meses, delante de las narices de las autoridades penitenciarias. A 1,5 kilómetros de la prisión se estaba construyendo una casa aparentemente normal en los maizales mexicanos. Esta casa, que más tarde se revelaría como el punto de salida de un elaborado túnel, era la piedra angular del plan de fuga de El Chapo. La construcción del túnel fue una maravilla de la ingeniería en sí misma. Se extendía a lo largo de más de 1 milla, alcanzando una profundidad de 30 pies bajo la superficie, y estaba equipado con iluminación, ventilación e incluso una motocicleta modificada sobre raíles para transportar herramientas y posiblemente al propio hombre. El túnel conducía directamente a la zona de duchas de la celda de El Chapo, un punto ciego en el sistema de vigilancia de la prisión. En la noche de su fuga, El Chapo entró en su ducha, descendió en una abertura de 2 pies cuadrados y desapareció en la boca del túnel. La sofisticación del túnel, completo con tuberías de PVC y una pista para la motocicleta, sugirió la participación de profesionales cualificados y personas con conocimiento de la disposición de la prisión. Al conocerse la noticia de la fuga de El Chapo, quedó claro que no se trataba solo de una fuga, sino de una declaración. Una vez más, el narcotraficante había burlado a los funcionarios de prisiones, escapándose de una de las cárceles más seguras de México. La fuga provocó una persecución masiva, pero El Chapo llevaba una ventaja considerable, y las autoridades tuvieron que enfrentarse a la realidad de su desaparición. En la búsqueda del Chapo, salió a la luz el papel de los guardias y del sistema penitenciario en su fuga. Se interrogó a 18 guardias, y resultó evidente que eran piezas clave en el plan de fuga del Chapo. El sistema interno de cámaras de vídeo de la prisión dejó un intervalo de unos 50 minutos entre la última vez que se vio a El Chapo y el momento en que desapareció. Se trataba de una ventana crítica que permitió que la fuga pasara desapercibida. Las consecuencias de la fuga fueron de gran alcance. Puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema penitenciario mexicano y hasta qué punto la corrupción había mermado su eficacia. Esta fuga no fue solo un golpe para las autoridades mexicanas. Fue un mensaje al mundo de que El Chapo era una fuerza a tener en cuenta, un hombre capaz de doblegar el sistema a su voluntad. La fuga del Altiplano pasaría a la historia como una de las fugas de prisión más audaces de la historia de México. Tras escapar de 2 prisiones en México, solo era cuestión de tiempo que El Chapo fuera encerrado en una de las cárceles más seguras de Estados Unidos, un lugar al que su influencia no ha llegado. Las recientes peticiones del Chapo para que se le devuelva a México y se le dé un trato más humano sacan a relucir el tema de sus fugas. También plantea la cuestión de si está buscando una prisión menos restrictiva para poder planear y llevar a cabo otra fuga de Estados Unidos. La vida del Chapo dio un giro impactante en 2019, cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. La llegada al ADX de Florencia en julio de 2019 supuso un giro para Joaquín El Chapo Guzmán, otrora el narcotraficante más poderoso del cártel de Sinaloa. El hombre que se había escabullido 2 veces de las garras de prisiones de máxima seguridad en México, estaba ahora bajo la custodia de una instalación diseñada a prueba de fugas. Cuando las puertas de ADX Florence se cerraron tras él, El Chapo conoció sus nuevos confines. Una celda de hormigón, armado de 2 por 3 metros, diseñada para albergar a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. La adaptación a su nuevo entorno fue inmediata e implacable. Atrás quedaban las posibilidades de contacto con el mundo exterior. En su lugar, una rutina de soledad que comenzaba con 23 horas al día en una celda, donde los únicos sonidos eran su propia respiración y los ecos lejanos y apagados de una prisión construida para silenciar al más ruidoso de los hombres. Los primeros días del Chapo en ADX Florence mostraron la capacidad de la prisión para imponer el orden y la rutina. Las comidas se entregan a través de una ranura en la puerta de la celda y cada una se come en compañía de paredes frías y grises. El único descanso de esta monotonía es una hora para hacer ejercicio, a solas, en un recinto en forma de jaula, bajo la mirada siempre presente de las torres de vigilancia. A medida que los días se convertían en semanas, la realidad de la vida en la prisión más segura de Estados Unidos empezaba a imponerse. Se trataba de un lugar donde el tiempo se ralentizaba,
donde la mente se dejaba vagar en el vasto vacío del confinamiento solitario. Para el Chapo, el hombre que una vez dirigió un imperio, la batalla ya no era contra los cárteles rivales o las fuerzas del orden, sino contra los confines de su propia mente. La mente humana no está hecha para la tortura de la soledad, que es ADX Florencia. Aquí, los efectos psicológicos del confinamiento solitario a largo plazo empiezan a corroer el tejido mismo de la propia cordura. El Chapo, como muchos antes que él, pronto conocería el verdadero coste del aislamiento. Los síntomas se manifiestan lentamente. Una sensación sigilosa de paranoia. Los muros se cierran. La mente se acelera con pensamientos que no tienen a dónde ir, sino a resonar en el vacío. El sueño se vuelve esquivo, un compañero inquieto del silencio incesante que domina estos confines de hormigón. Las historias de autolesiones y mutilaciones no son infrecuentes entre estos muros. Los reclusos, llevados por la desesperación y la necesidad de sentir algo, cualquier cosa, recurren a medidas extremas. El caso de Jack Powers, que se desfiguró a sí mismo en una escalofriante petición de ayuda, es un crudo testimonio de los efectos de este entorno. El Chapo, antaño una figura de inmenso poder, se enfrentaba ahora al mismo enemigo implacable que cualquier otro recluso de ADX Florence, la fuerza del aislamiento. La soledad es un adversario que no se cansa, no vacila y no conoce la piedad. La pregunta que flota en el aire es cuánto tiempo puede uno resistir la soledad antes de que le lleve a la locura. Dentro de los impenetrables muros de ADX Florencia, estrictas medidas de seguridad definen la existencia diaria de sus habitantes. Cada movimiento está vigilado y hay cámaras estratégicamente situadas por todo el centro. Además, los detectores de movimiento y los suelos sensibles a la presión garantizan que cualquier intento de movimiento no autorizado desencadene una respuesta inmediata. Los guardias de ADX Florencia son conocidos por su hipervigilancia. Patrullan los pasillos con un ritmo disciplinado, y su presencia disuade incluso de la idea de desafío. Para los reclusos, las interacciones con los funcionarios de prisiones son limitadas y están estrictamente controladas. Para el Chapo, el hombre que una vez orquestó el flujo de narcóticos a través de los continentes, el contraste no podría ser más profundo. Un hombre que antaño tenía el poder de comprar lo que quisiera, se ve ahora obligado a soportar una realidad en la que no se permiten los objetos personales. En ADX Florencia, los privilegios se ganan y se revocan fácilmente. El mobiliario de la celda, que consiste en una cama de hormigón, un taburete y un escritorio, está sujeto en su sitio y no se puede mover. La estrecha ventana, un portal al mundo exterior, solo ofrece una pizca de luz y una vista poco impresionante. En este entorno, donde todos los aspectos de la vida están regimentados y todos los privilegios se ganan con esfuerzo, la experiencia del Chapo es una dosis diaria de conformidad y resignación. El hombre que una vez vivió según sus propias reglas, ahora sigue un guión escrito por el mismo sistema que consiguió burlar durante tanto tiempo. Aunque el Chapo está encerrado en una de las prisiones más seguras de Estados Unidos, su reciente petición de condiciones carcelarias menos estrictas o de reparto es motivo de preocupación. Si consigue fugarse de nuevo, quién sabe qué problemas causaría.